Hola, buenos días. Bienvenidos al módulo de Política Educativa 2, Sujetos Contemporáneos en la Educación. En el día de hoy nos vamos a detener a trabajar en algunas cuestiones vinculadas a las categorías de infancia y adolescencia que ya hemos venido trabajando de algún modo, y por otro lado vamos a pensar en términos de política educativa cómo las diferentes configuraciones de esta concepción de infancia y de adolescencia, juventudes, vienen a plantear diferentes desafíos a la escuela del mundo de hoy, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, tal como se desarrolla en el texto que tenemos para la clase de hoy, vamos a empezar a pensar justamente algunas características que tienen que ver con la vida del mundo contemporáneo, ¿sí? Entonces, en primera instancia voy a poner el foco en la concepción de tiempo en la que nosotros de algún modo vivimos o transitamos la cultura hoy. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo fue la idea de tiempo justamente en la que se desarrolla la constitución de la escuela moderna, teniendo como sustrato esta concepción de infancia que decíamos era justamente pensada en términos de un niño adulto en miniatura que se preparaba para un futuro. Hoy nos encontramos con una concepción del tiempo que está más bien vinculada a la instantaneidad. Ni siquiera es al presente y nada más, como podríamos haberlo pensado en la década de los 90, sino vinculada más bien a un tiempo que se concibe como instante. En este sentido, Paula Sibila nos va a ilustrar en algunas cuestiones vinculadas a la temática, específicamente en cómo se atraviesa justamente un momento histórico, social y cultural que valoriza específicamente a todo aquello que esté vinculado al instante y a lo que de algún modo es lo novedoso en términos de aquello que aparece pero al mismo tiempo desaparece. Entonces esto inmediatamente nos lleva a pensar a todos de alguna manera al campo de lo que tiene que ver con las redes sociales. En mi generación, por ejemplo, recuerdo el Messenger como una red que nos permitía conectarnos, ¿sí? Sin embargo, hoy ya podemos hablar de muchísimas otras redes sociales y vamos a hacer hincapié en una específica o en dos, como son, por ejemplo, el Instagram y por otro lado una forma de comunicación también que es el WhatsApp, que justamente se va adecuando de algún modo a la modalidad de esta instantaneidad en el sentido de poder compartir, ¿sí? Y poder mostrar, no sé si compartir, porque en realidad desde mi punto de vista es más bien un mostrar lo que uno hace, dice o piensa todo el tiempo, ¿no? Que creo que el término compartir es como un poco más profundo de algún modo. Entonces, esto de la instantaneidad nos hace pensar justamente en cuál es el horizonte formativo en el que nosotros tenemos que pensar y justamente cómo este tiempo concebido en el marco de la instantaneidad repercute en la vida escolar, que aún tiene características propias de un tiempo concebido como un tiempo lineal y futuro, ¿no? Es decir, esta idea de que el futuro va a ser mejor, esta idea del futuro como perspectiva que veíamos en el texto de Mariano Narodowski, ya no se va a encontrar presente, al menos en las culturas juveniles, ¿no? Las culturas adolescentes y juveniles de las que estamos hablando hoy. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos justamente de adolescencias, culturas y culturas juveniles? Estamos hablando de otros constructos, otras formas que, si bien constituyen categorías teóricas que en algún momento fueron definidas y pensadas en el marco de una cultura y de un tiempo como propias de
determinados momentos, de determinados movimientos sociales también, hoy vienen a replantearse en términos de construcciones subjetivas que adquieren otras formas de comprenderse. Nosotros sabemos que la adolescencia es una categoría que en Occidente fue advirtiendo diferentes enfoques y teorizaciones, que constituye de algún modo una construcción que está vinculada a un tiempo de tránsito, podríamos decir, que es diferente al que tienen algunas culturas, como muchos pueblos aborígenes, que directamente celebran el paso de la niñez, podríamos decir, a la adultez mediante determinados rituales, mientras que la adolescencia en la cultura de Occidente más bien se concibe como un momento de tránsito o de espera, podríamos decir. Yo no diría de espera porque espera está más vinculado a la categoría de infancia, ¿no? Según los autores que hemos venido trabajando, pero sí de tránsito como de preparación para la vida adulta. En la década de los 90, como decía Obiols, esta cultura de la adolescencia con sus características propias, que no vamos a analizar en forma específica hoy porque ya ustedes las conocen y no es lo que nos convoca, han permanecido durante mucho tiempo en nuestra cultura como una categoría que se fue extendiendo en las edades. Entonces, Obiols, que como expresaba yo en el escrito, si bien es un autor que plantea esto en la década de los 90, es muy presente su planteo. Él sostiene que hay una adolescentización eterna, podríamos decir, o que se va extendiendo cada vez más, y la vincula específicamente en nuestro país a diferentes factores. Entre ellos hace hincapié en un factor que tiene que ver con la independencia económica. Entonces, si bien ese sería uno, hay otros que también están vinculados a lo que es el marketing, a lo que es la cultura de consumo, ¿sí? Y a las formas más estéticas de concebir al ser humano. Estéticas en el sentido de una estética vinculada a la idea de juventud eterna, ¿no? Entonces, esas etapas que de alguna manera teníamos nosotros en la cultura delineadas en determinados tiempos fueron extendiéndose. Entonces, nosotros acostumbrábamos a poder pensar, cuando digo nosotros, digo quienes nos dedicamos al campo de la psicología, de la educación, de la filosofía, de las ciencias sociales en general, de alguna manera podíamos concebir enfoques que ubicaban al sujeto en la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Estos parámetros, que de alguna manera se concebían también en términos de edades cronológicas, se fueron ampliando entre la adolescencia y la juventud hasta algunas veces identificarse la adolescencia y la juventud en un amplio periodo de tiempo cronológico que muchas veces llega a una falta de límites en la edad, ¿no? En el sentido de las formas, las costumbres, los hábitos, la vestimenta, los gestos y todo aquello que estaba vinculado en algún momento a características que eran propias de la adolescencia. Y esto también se suma a esta cultura de la imagen y de la vida material que de algún modo cobra mayor valor que otros sentidos culturales en términos no solo simbólicos, sino económicos, políticos y sociales. Entonces nosotros asistimos a una cultura que constantemente nos está marcando de algún modo que hay una juventud sí, una juventud que tiene que extenderse. Y en ese extenderse aparecen determinados factores que de algún modo hacen que uno se sienta joven y quiera además
permanecer en ese estado de juventud. Entonces la pregunta que a nosotros nos surge como educadores es, bueno, ¿qué hacemos con este sujeto que tenemos en la escuela secundaria o en el instituto de formación o en la universidad? Porque todas nuestras estrategias de enseñanza de alguna manera estaban pensadas para otro tipo de sujeto, para otra edad cronológica, como dice Flavia Terici, pero además enmarcadas en otro contexto sociohistórico. Entonces, la idea de hoy es poder pensar justamente cómo en el tiempo presente esta idea de tiempo, esta idea de estética eterna, podríamos decir, se traslada a las adolescencias y juventudes que transitan nuestras aulas y cómo hacemos nosotros frente a estos nuevos sujetos de la educación para poder pensar nuestras propuestas pedagógicas.